Grabando. Pregunta 75. Módulo electivo física, proceso de admisión 2020. Dos asteroides de igual masa viajan en rumbo de colisión. Cuando sus centros están separados 1 kilómetro, se atraen con una fuerza gravitatoria de magnitud F. Al colisionar ambos asteroides, a uno de ellos se le adhiere 1/3 de la masa del otro. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza gravitatoria entre ellos si vuelven a estar separados 1 kilómetro? Bueno, para entender un poco el problema que nos plantea esta situación, voy a dibujar un poco lo que sucede. Aquí tenemos dos momentos. Un momento inicial, donde hay dos asteroides que van en colisión directa uno con el otro. Y ambos asteroides tienen una masa que definiremos como m. Luego sabemos que ellos tienen una fuerza gravitatoria F y un momento posterior donde después de chocar uno va a quedar con una masa superior al otro. En base a esto, nosotros podemos decir que uno va a quedar con masa 2/3 m y otro quedará con masa 4/3 m. Y nos piden saber la fuerza que esto experimenta cuando están a 1 kilómetro de distancia, luego del choque. Para ello, tenemos que considerar la ley de gravitación universal de Newton, la cual dice lo siguiente. Dice que la fuerza entre dos cuerpos cualesquiera en el espacio está determinada por una constante de gravitación universal multiplicada por la masa del objeto de uno de los objetos por la masa de otro de los objetos dividido por la distancia entre los objetos al cuadrado. Esa es la fórmula en cuestión. Ahora tenemos que entender de que antes de la colisión, el fenómeno que experimentábamos era que había una fuerza F con una constante gravitacional con un m al cuadrado y una distancia al cuadrado. Ese era el fenómeno original. Entonces, retomando desde la información que tenemos del problema, podemos plantear lo siguiente. Sabemos que la fuerza inicial, que lo ponemos como fuerza 0, estaba determinada como la constante de gravitación universal por la masa al cuadrado partido por la distancia al cuadrado. Y también sabemos que la masa 1, después del choque, va a estar definida como 2/3 m y la masa 2 va a estar definida como 4/3 m. Esto debido a que recordemos que después del choque de los asteroides, 1/3 de la masa de uno de los asteroides pasa al del otro asteroide, como definimos al principio. Luego, usando la ley de gravitación universal nuevamente, podemos determinar cuánto es la fuerza que existe después del choque. Entonces, sabemos que la fuerza, que denotaremos como F', que es la fuerza después del choque, está definida como la constante de gravitación universal por la masa 1 por la masa 2 partido por la distancia al cuadrado. Sabemos que m1 es 2/3 m, sabemos que m2 es 4/3 m y sabemos que la distancia al cuadrado es la distancia al cuadrado. Luego, podemos multiplicar los números, teniendo finalmente una fracción que va a estar enfrente de toda nuestra expresión como 8/9 constante de gravitación universal por m al cuadrado partido por distancia al cuadrado. Aquí se me olvidó colocar el cuadrado. Esto va a ser igual a la fuerza prima. Sin embargo, nos tenemos que dar cuenta que esta expresión de aquí es exactamente lo que nosotros encontramos en la expresión anterior, que está acá. Por ende, podríamos colocar en vez de la constante de gravitación universal multiplicada por la masa al cuadrado dividido por la distancia al cuadrado, podemos colocar simplemente fuerza sub 0. Teniendo al final que la fuerza prima, o sea, la fuerza después del choque, va a ser igual a 8/9 la fuerza inicial que recibían los cuerpos. Entonces recordemos esto. Luego, si nos vamos anteriormente, nos preguntan ¿cuál es la magnitud de la fuerza gravitatoria entre ellos si vuelven a estar separados 1 kilómetro? Entonces nosotros obtuvimos que la fuerza final va a ser igual a 8/9 la fuerza inicial que era F.
Por lo tanto, la respuesta es la letra D.